¿Dónde estás? Pues en el colegio. ¿Estás sola o acompañada? Acompañada. ¿De día o de noche? De día. ¿Qué está ocurriendo? Muy buenas tardes, gente. Son las 20 horas 11 minutos. Este canal Brasil Hipnosis. Y emitimos desde España. Buenas noches, Sedas. Ahí en Kik. Buenas noches a la gente de Kik. Aquí vamos a estar esta noche tratando, reaccionando a documentales de reencarnación. La cosa va a estar entretenida, la verdad. No va a estar mucho tiempo, pero porque he empezado, como siempre, he empezado bastante tarde, ¿no? Pero el tema promete, el tema es muy interesante. Bueno, la gente que va llegando poco a poco, tanto en Twitch como en Kik, se agradece los follow, eso sí se agradece. También tratamos temas moteros, porque hay muchos moteros aquí, incluso yo. Tratamos temas espirituales, mediúnicos, espiritismo, espiritualismo o espiritualidad. Bueno, hablamos de todo un poco dentro de lo que yo conozco, lo que yo he investigado. Y bueno, también lo pasamos muy bien aquí, riéndonos con buena gente que hay en este canal. Porque si de una cosa yo puedo enorgullecerme, es de la gente que hay en este canal. No son muchos, pero son gente muy buena. Nunca he tenido problema aquí, ¿eh? Hay gente que está ahí lurqueando, no quiere hablar, pero está escuchando. Así que vamos a poner esto y vamos a escucharlo. Es muy interesante reaccionar a esto, ¿eh? Es bastante interesante. Así que vamos a quitar esta música y vamos a poner esto. Espera. Ha sido parte fundamental. Oye, espera, ya he empezado, tranquilo. La idea de que nuestras almas viven muchas vidas a lo largo de los tiempos ha sido parte fundamental de prácticamente todas las culturas desde la antigüedad. Egipcios, griegos, romanos y aztecas creían en la transmigración de las almas de un cuerpo a otro. Aunque no forma parte de la doctrina cristiana actual, muchos cristianos creen en la reencarnación o al menos aceptan su posibilidad. La idea de que podemos volver a vivir después de la muerte como otra persona, como miembro del sexo opuesto, en una etapa completamente diferente de la vida, es intrigante y en muchas ocasiones se descarta directamente por la incompatibilidad que tiene con el paradigma de realidad occidental actual. Entonces, ¿sería la reencarnación solo una simple idea o hay evidencia real que la respalde? Muchos investigadores han abordado esta pregunta y sus resultados son sorprendentes. La práctica de llegar a vidas pasadas a través de la hipnosis es controvertida, principalmente porque la hipnosis no es una herramienta del todo confiable y, sin embargo, resulta interesante por los paralelismos que ofrece con otros puntos del fenómeno que permiten contrastar información de forma metodológica. Sin duda, esta técnica puede ayudar a los investigadores a acceder a la mente inconsciente, pero la información que se encuentra allí no debe tomarse sin más como cierta. Por ejemplo, se ha demostrado que la hipnosis puede crear recuerdos falsos. No obstante, eso no significa que la hipnosis de regresión deba descartarse de plano.
Si la información de una vida pasada se puede verificar a través de la investigación, entonces el caso de la reencarnación se vuelve plausible. El caso más famoso de regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis es el de Ruth Simmons. En 1952, su terapeuta, Maury Bernstein, la animó a viajar en su mente a un tiempo anterior a su nacimiento. De repente, Ruth comenzó a hablar con acento irlandés y afirmó que su nombre era Bridie Murphy, que vivía en el siglo XIX en Belfast, Irlanda. Ruth recordó muchos detalles de su vida como Bridie. Hubo evidencias indirectas de la veracidad de su historia. Bajo hipnosis, Bridie mencionó los nombres de 2 tenderos en Belfast a quienes solía comprar comida, el señor Farr y John Carrigan. Durante el proceso de investigación, un bibliotecario de Belfast encontró un directorio de la ciudad de 1865, en donde se indicaban ambos nombres como proveedores alimentarios de la ciudad. Frecuentemente, las personas desarrollan espontáneamente dolencias o sufren dolores desde la infancia que no se relacionan con la tendencia genética familiar o con hábitos físicos, alimentarios o psicológicos. Ya existe un buen volumen de informes investigativos que respaldan la idea de que puede tratarse del resultado de un trauma o un impacto recibido en una existencia física previa. En el libro Have We Really Lived Before, el doctor Michael C. Pollack describe su dolor en la parte baja de la espalda, que empeoró constantemente a lo largo de los años y limitó sus actividades. Tras una serie de sesiones de terapia de regresión, dijo: «Descubrí que había vivido al menos 3 vidas anteriores en las que me mataron con un cuchillo o lanza en la parte baja de la espalda. Después de procesar y sanar las experiencias de vidas pasadas, mi espalda comenzó a mejorar». La investigación realizada por Nicola Dexter, una terapeuta de vidas pasadas, ha descubierto correlaciones entre algunas de las enfermedades de sus pacientes y sus aparentes vidas pasadas. Encontró, por ejemplo, un caso de bulimia provocado por tragar agua salada en una vida anterior, un dolor persistente en el hombro y el brazo causado por participar en una vida pasada en un peligroso juego de tira y afloja. También un miedo a las navajas y al afeitado, que era el resultado de que al paciente le cercenaron la mano en una vida anterior. Las fobias son otro aspecto que resulta reseñable para el fenómeno. Miedo a las alturas, miedo al agua, miedo a los aviones. Muchos de nosotros tenemos reservas normales sobre esas cuestiones, pero algunas personas tienen miedos tan grandes que se vuelven debilitantes. Algunos de esos miedos son completamente desconcertantes, por ejemplo, el miedo a las alfombras. ¿De dónde vienen esos miedos? La respuesta, por supuesto, puede ser psicológicamente compleja, pero los investigadores creen que en algunos casos puede haber una conexión con experiencias de vidas anteriores. En la obra Healing Past Lives Through Dreams, el autor J.D. escribe sobre su claustrofobia, que incluye una tendencia a entrar en pánico cada vez que sus brazos o piernas están restringidos. Cree que un sueño de una vida pasada destapó un trauma que explica su miedo. Comenta: «Una noche, en el estado de sueño, me encontré flotando sobre una escena inquietante. Era un pueblo en la España del siglo XV y un hombre asustado estaba siendo atado de pies y manos por una multitud burlona. Había expresado creencias contrarias al clero. Algunos rufianes locales, con la bendición de los funcionarios de la iglesia, estaban ansiosos por administrar justicia. Los hombres ataron al hereje de pies y manos, luego lo envolvieron muy fuerte en una manta. La multitud lo llevó a un edificio de piedra abandonado, lo empujaron a un rincón oscuro debajo del piso y lo dejaron morir. Me di cuenta, con horror, de que aquel hombre era yo». En su libro Someone Else's Yesterday, Jeffrey J. Kinney teoriza que una persona en esta vida puede parecerse mucho a la persona que fue en una vida anterior. Kinney, un asistente del jefe de bomberos que vive en Westport, Connecticut, cree que es la reencarnación de John B. Gordon, un general confederado del ejército del norte de Virginia, quien murió el 9 de enero de 1904. Él ofreció fotos de sí mismo y ciertamente tenía un parecido sorprendente con el general. Más allá de compartir similitudes físicas, Kinney dice que las personas y sus encarnaciones pasadas a menudo piensan igual, se parecen e incluso comparten cicatrices faciales. Otro caso similar es el del artista Peter Tinkamp, quien cree ser la reencarnación del artista Paul Gauguin. Aquí también hay una semejanza física, junto con similitudes pictóricas entre el trabajo de los dos pintores.
Muchos niños pequeños que afirman recordar vidas pasadas también expresan conocimientos que no podrían provenir de sus propias experiencias. En los reportes de la OBERF tenemos el caso de Holly Jomberg, que puede servir como ejemplo de este aspecto. Dice: estábamos visitando la ciudad natal de mi madre. Ella nos enseñó la casa donde vivieron sus abuelos mientras crecían. Rápidamente intervine y dije: sí, recuerdo esa casa. Recuerdo que se limpió después de que fallecieran y os llevasteis aquel cortador de huevos amarillo. Mi madre dijo que sí, que cómo sabía eso. Le pregunté a mi madre que en qué año pasó eso y me dijo que en 1996. El único problema es que yo nací en el 2001. Tratamos de averiguar por qué sabía esto. Podía describir la cocina, todos los eventos de ese día perfectamente, absolutamente todo, pero ocurrió 5 años antes de que yo naciera. Todavía no comprendemos por qué sé esto, pero de lo que tengo certeza es que se trata de algún tipo de recuerdo prenatal. El investigador Vikram Rai Singh Chauhan cree que los patrones de escritura resultan muy relevantes como prueba complementaria en las investigaciones de vidas pasadas. Los hallazgos de Chauhan han sido recibidos favorablemente en la Conferencia Nacional de Científicos Forenses de la Universidad de Bundelkhand. Un niño de 6 años, llamado Taranjit, del pueblo de Aluna Miana, en India, afirmó desde que tenía 2 años que anteriormente había sido una persona llamada Satnam Singh. Este otro chico había vivido en el pueblo de Chakchela y Taranjit incluso sabía el nombre del padre de Satnam. Satnam había sido asesinado mientras volvía a casa en bicicleta desde la escuela. Una investigación verificó los muchos detalles que Taranjit sabía sobre la vida de este otro chico, pero el factor decisivo fue que su escritura, un rasgo que los expertos catalogan como un distintivo escrito similar a la huella dactilar, era prácticamente idéntico. El doctor Ian Stevenson, en 1993, escribió un artículo titulado «Marcas de nacimiento y defectos de nacimiento correspondientes a heridas en personas fallecidas», en donde describía posibles pruebas físicas de vidas pasadas. Entre 895 casos de niños que decían recordar una vida anterior, se informaron marcas o defectos de nacimiento atribuidos a la vida anterior en 309 sujetos, el 35%. Se decía que la marca de nacimiento o defecto de nacimiento del niño correspondía a una herida, generalmente mortal, u otra marca en la persona fallecida, cuya vida el niño decía recordar. Entonces, ¿podemos decir que alguno de estos casos podría haber sido verificado? En un caso fascinante, un niño indio afirmó recordar la vida de un hombre llamado Maharram, que fue asesinado por una escopeta disparada a quemarropa. El niño tenía una serie de marcas de nacimiento en el centro del pecho. Así que la historia fue investigada. De hecho, hubo un hombre llamado Maharram que murió de un disparo de escopeta en el pecho. Un informe de la autopsia registró las heridas en el pecho del hombre, que se correspondían directamente con las marcas de nacimiento del niño, conformando el patrón del disparo de ese modelo de arma. En otro caso, un hombre de Tailandia afirmó que cuando era niño tenía distintos recuerdos de una vida pasada como su propio tío paterno. Este hombre tenía una gran marca de nacimiento en forma de cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Resultó que su tío murió a causa de una grave herida de cuchillo en la misma zona. El doctor Stevenson documentó varios casos como estos, muchos de los cuales pudo verificar a través de registros médicos e históricos. En cuanto a las observaciones generales, podemos obtener porcentajes para definir el marco contextual. El 60% de los niños que presentan efusiones de estos recuerdos son varones. Aproximadamente el 70% de los niños reportaron una muerte violenta o traumática. En esos casos, sobre el 70% de los fallecidos eran varones, el mismo ratio estadístico que en la población general. El 90% de los niños reportan haber pertenecido al mismo sexo en la vida previa. La mediana de tiempo entre el fallecimiento de la existencia anterior y el posterior nacimiento es de 16 meses. Asimismo, el 20% de los niños reportan tener recuerdos del periodo entre vidas, coincidiendo en la estructura y en los patrones recurrentes que describen el proceso desde el abandono de un cuerpo hasta el ingreso en uno nuevo. En cuanto a la hipótesis observacional del Dr. Tucker sobre cómo podría existir la reencarnación, tenemos 4 puntos.
La física cuántica muestra que a un nivel basal del universo, los eventos que rodean a las partículas más pequeñas únicamente ocurren una vez son observadas. Esto sugiere que el mundo material sería una efusión derivada de la consciencia y no al contrario. Aunque la idea es abiertamente debatida, este enfoque ha sido ampliamente abrazado por multitud de físicos cuánticos, incluido el propio Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Si el mundo material es derivado de una proyección que emana de la consciencia, no debería de ser dependiente de ese mundo para poder existir. Es decir, la consciencia no debería depender de un cerebro físico para existir, sino que necesita acoplarse a un cerebro humano para operar en la realidad dimensional física asignada. En este sentido, una vez el cerebro del vehículo físico utilizado deja de ser funcional, la consciencia se liberaría del traje biológico, pudiendo posteriormente acoplarse a otro vehículo biológico que permita una experimentación en la dimensión física asignada. Regresando a los eventos relevantes dentro de la terapia regresiva, hemos de sacar a colación también otro caso importante. En 1980, el Dr. Brian Weiss, jefe del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Mount Sinai en Miami Beach, comenzó a tratar a Catherine, una mujer de 27 años que padecía graves fobias psicológicas desde la infancia. Después de 18 meses de terapia convencional, la condición de Catherine no mejoró, incluso parecía haber empeorado. No sabía cómo explicar la resistencia de Catherine al tratamiento convencional. Weiss entonces decidió probar la hipnosis, un método que había utilizado con éxito para tratar a ciertos pacientes para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a recordar material reprimido. El Dr. Weiss le indicó a Catherine bajo hipnosis que regresara al momento en el que surgieron sus síntomas. Como psicoterapeuta tradicional, se sorprendió y se mostró escéptico cuando ella comenzó a recordar traumas de vidas pasadas que parecían ser la clave de sus pesadillas y ataques de ansiedad recurrentes. Lo que siguió fue una descripción muy detallada de la vida pasada de Catherine. Hubo una gran inundación que devastó su aldea. Murió ahogada con su bebé en brazos. Catherine tenía un profundo miedo a ahogarse. En sesiones posteriores, Catherine habló en términos claros y vívidos de una docena de vidas que había experimentado, cruzando clases, géneros, siglos y civilizaciones. Sorprendentemente, en los siguientes meses de tratamiento, sus síntomas, que estaban relacionados con las causas de las muertes que había experimentado en sus vidas anteriores, desaparecieron por completo. El Dr. Weiss no creía en la reencarnación, pero después de confirmar elementos de las descripciones de Catherine a través de registros públicos, su escepticismo se desvaneció. Su libro, Many Lives, Many Masters, de 1988, detalla la fascinante historia de su tratamiento con Catherine, su recuerdo de una docena de vidas pasadas y su eventual curación. Inicialmente, sin que el Dr. Weiss lo supiera, estaba usando una técnica a la que los hipnoterapeutas y otros se refieren como regresión a vidas pasadas para tratar a Catherine. El Dr. Weiss ha retrocedido a más de 4.000 pacientes desde 1980 y aboga por la regresión a vidas pasadas como terapia. Y al igual que el Dr. Stevenson, afirma que ciertas fobias tienen sus raíces en experiencias de existencias previas. Curiosamente, la regresión a vidas pasadas no es una terapia de la denominada Nueva Era. Ha existido durante miles de años. Se menciona en los Yoga Sutras de Patanjali alrededor del 500 a.C., los textos sagrados hindúes Upanishads, y se practicaba también en las antiguas escuelas de misterio egipcias. Muchos escépticos descartan directamente los recuerdos de la regresión a vidas pasadas como delirios y alucinaciones, pero surge la pregunta: ¿cómo pueden las alucinaciones o los delirios curar dolencias y fobias psicológicas graves y proporcionar información que puede contrastarse? Por otro lado, es interesante ver que la reencarnación puede parecer una enseñanza no cristiana, pero existe amplia evidencia histórica que sugiere que muchos de los primeros cristianos, en el siglo I después de Cristo, creían en la reencarnación. Hoy en día se los etiqueta como los cristianos gnósticos. Durante ese periodo de tiempo no tenían esta etiqueta, sino que eran simplemente cristianos que seguían las enseñanzas de Cristo y creían en la reencarnación. La doctrina de la reencarnación también fue enseñada por muchos de los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Valentinus y Basílides de Alejandría, San Justino mártir, San Gregorio y San Jerónimo. San Gregorio, obispo de Nisa, fallecido en el 332 después de Cristo, escribió:
Es absolutamente necesario que el alma sea curada y purificada, y si esto no sucede durante su vida en la tierra, debe cumplirse en vidas futuras. También escribió: toda alma viene a este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida previa. No fue hasta 5 siglos después de Cristo, en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador romano Justiniano, que la doctrina de la reencarnación fue eliminada del dogma cristiano y declarada herejía. Acusados de enseñar la idea de la reencarnación, sus obras fueron prohibidas. Existe evidencia de que Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, también enseñó la reencarnación durante su vida, pero cuando sus obras se tradujeron al latín, estas referencias se ocultaron. Geddes MacGregor, una destacada teóloga cristiana, afirma en su libro Reencarnación en el cristianismo lo siguiente: toda la evidencia escrita de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas y en la Biblia fue deliberadamente suprimida por la Iglesia católica. Asimismo, los cristianos gnósticos fueron tildados de herejes y perseguidos por la Iglesia. Los cátaros, una rama cristiana de Italia y el sur de Francia que creían en la reencarnación, también corrieron la misma suerte. Desde entonces se logró en gran medida desarraigar la creencia de la reencarnación de la conciencia pública. Hay 2 libros que cubren la presencia de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas con gran detalle. El primero se titula Reencarnación, el eslabón perdido en el cristianismo, de Elizabeth Clare Prophet, y el segundo es ¿Por qué Jesús enseñó la reencarnación?, de Herbert Parger. Contrariamente a la percepción popular, la reencarnación no es un sistema de creencias simplemente presente en las religiones y culturas orientales. La creencia en la reencarnación también estuvo presente mucho antes del nacimiento del hinduismo. La evidencia de la creencia en la reencarnación se puede encontrar en personas de diversas culturas, de diferentes partes del mundo e incluso en personas de periodos de tiempo muy diferentes, modernos, medievales, prehistóricos, culturas en Occidente como los antiguos griegos, los primeros romanos, los mayas, los incas, muchas tribus nativas americanas, los aztecas, los druidas de Gran Bretaña y Francia, los vikingos escandinavos, todos ellos creían en la reencarnación. En realidad, cuando escuchamos algo que no se ajusta a nuestra comprensión del mundo, la reacción instintiva para la mayoría de nosotros es rechazarlo, en vez de ahondar en ello y analizarlo. Por ello, al menos creo que sería interesante tener una mente abierta sobre el tema y tal vez dedicar tiempo a explorar la vasta evidencia que lo respalda antes de apresurarse a rechazarlo. Bueno, gente, el tema de la reencarnación es un tema muy, muy interesante. Daros cuenta que normalmente lo que yo comento aquí o que los vídeos que yo pongo son basados en ciencia y científicos que explican o que intentan por lo menos explicar el origen o la veracidad de esas supuestas vidas pasadas, ¿no? Terapéutica que tiene la regresión a vidas pasadas, ya para mí merece la pena realizarla, sinceramente. Es cierto que yo he rechazado algunas peticiones que he tenido de personas que querían pagarme para que yo le hiciera una regresión a vidas pasadas. Entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué quiere que te haga una regresión a vidas pasadas, no? Y su respuesta era, bueno, por curiosidad, me gustaría saber qué ha sido la vida pasada. Ese tipo de petición, yo la deniego, yo no la hago. Yo sé que hay gente que se ha mosqueado un poquito por eso, pero no la hago porque es simple curiosidad. Yo la hago cuando hay una función terapéutica. He hecho muchas, puedo garantizar que en mi vida he hecho muchas regresiones, tanto en el tiempo para solucionar un problema, como regresiones a vidas pasadas. Buenas noches, Ceci. No me puede estar viendo congelado. Yo lo estoy monitorizando aquí, está perfecto, ¿eh? Mira. ¿Ve? Cómo no está congelado.
Y estoy en los dos, en Kik y en Twitch simultáneamente, mira. No está congelado. Si tú lo ves congelado, mejor internet. o tu celular, Bueno, como explicaba, la primera vez que me enfrenté a una regresión de vidas pasadas no fue queriendo, fue un accidente, digámoslo de esa manera. Fue cuando yo haciendo una terapia, hace muchos años, haciendo una terapia a una persona para solucionarle una fobia o un trauma que tenía, no me acuerdo exactamente lo que era. Y cuando llegó a 1 año de edad, fui regresando en el tiempo, pero no pensando en reencarnación ni vidas pasadas, ni mucho menos, ¿no? Lo hice pensando en solucionar problemas que tenía en aquel momento, ¿sabe? Entonces, lo que estaba explicando, yo estaba haciendo una regresión a vidas pasadas, no, una regresión en el tiempo, en la mente de una persona que tenía un trauma, que tenía que solucionarlo, y estaba buscando en su pasado. Y fuimos volviendo en el tiempo hasta llegar a 1 año de edad. Y en ese año de edad yo decidí irme más atrás hasta el momento de la concepción, hasta el momento en que presuntamente su madre se quedó embarazada de esa muchacha, de esa chica, ¿no? Y en ese momento, esta chica tendría 30 años, es que no me acuerdo exactamente, hace tantos años de eso, tenía unos 30 años, por ejemplo, ¿no? Y cuando llego a la edad de 1 año, empiezo a volver, mentalmente le digo que vaya volviendo, que cuando chasque los dedos tendrá tal edad, y en ese momento le pregunto, ¿cuántos años tiene? Y me dice ella, 80 y algo, 87, por ejemplo, ¿no? 87, digo, ¿cómo? Y claro, yo era novato en la hipnosis, yo había estudiado mucho, pero la práctica la hacía poco a poco, ¿no? Yo era muy joven. Yo no era yo era mayor de edad, yo creo que ni mayor de edad era. Yo empecé muy joven a estudiar hipnosis, psicología, parapsicología, y investigar varios temas paranormales también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando me dijo que tenía 87 años, yo me rayé bastante, me asusté incluso, ¿no? Pensé en ese momento, yo era novato en eso, y pensé en ese momento que me estuviera engañando, riéndose de mí, cualquier cosa del estilo, pero no, ese cambio de vida, yo no me di cuenta cuando empezó a llorar, que se estaba muriendo. Digo, ¿cómo? Entonces le pregunté el nombre, era otro nombre, y tenía 87 años y en el final de su vida, en el lecho de muerte. Y bueno, lo curioso entonces que cuando yo vi que esa experiencia se estaba desarrollando, yo aproveché para seguir un poco más. Entonces fui volviendo la regresión en esa otra vida de esa persona, a ver hasta dónde llegaba. Y para mi sorpresa, sí llegó hasta otra vida. Entonces sí me di cuenta de que había algo ahí muy extraño, ¿no? Había algo ahí de veracidad. Los sentimientos de esa mujer, con 87 años en su lecho de muerte. Y bueno, y volviendo, contó cosas de su vida muy interesantes que ahora no recuerdo porque yo ya he hecho tantas. Me volvería loco si me recordara todo, ¿sabe? Porque se pasa realmente a veces mal. A veces el terapeuta también lo pasa mal. Aunque nos entrenamos para que la empatía no nos haga daño, ¿no? Pero son tantos casos que realmente a veces el terapeuta lo pasa mal. Bueno, esa mujer volvió, yo seguí volviendo y solucionando en otras vidas lo que le pasaba a esa persona. En otras vidas, supuestamente era la misma persona, pero que su espíritu estaba en otra encarnación, en otra vida, ¿no?
para mi sorpresa que cuando la retorné al día y hora actual, se sintió muy emocionada, muy bien, y 3 o 4 de los problemas graves que le afligían en su vida actual, con 33 años, desaparecieron. Claro, ante eso empecé a estudiar el caso y buscar explicaciones, ¿no? Dentro de la ciencia, la neurociencia, todo lo que había en la época. Hablé con mis profesores de hipnosis, que estoy contento de haber tenido los profesores que tuve en la época. Uno era un padre Óscar González Quevedo, muy, muy famoso, falleció hace ya unos años. Con él estudié parapsicología, hipnosis y muchas cosas. Y bueno, con un psiquiatra también, Fray Albino Aresi, que me enseñó la hipnosis y bueno, y varias eminencias en la época. Gasté mucho dinero estudiando con esta gente, pero mereció la pena, ¿no? Y claro, fui consultando el caso y me fueron explicando que realmente eso era así, ¿no? Cuando no era, había falsos recuerdos, pero normalmente lo que la persona contaba se notaba que era verdad por la emoción que ella expresaba, ¿no? Que sí, que también hay casos en que una persona quiere saber lo que fue una vida pasada, pero ya viene predefinido lo que quiere. Entonces la persona, consciente o inconscientemente, elucubra, inventa una fantasía de que ella era un faraón en la vida pasada, o que ella era... Bueno, yo he llegado a conocer gente que me ha dicho que era Cristo, vamos, porque tenía mucha fe en Cristo y tal, y se creía la propia encarnación de Cristo. Entonces, hay cosas que durante la regresión a vidas pasadas son muy, muy evidentes, que son deseos de la persona de haber sido alguien importante, porque en esta vida actual no se siente así. Entonces busca ese placer inconsciente de haber sido alguien importante en este planeta o en otro planeta, no sé, no se sabe. Entonces, bueno, desde entonces me gustó ese tema de saber o de dejar fluir cuando una persona quiere inconscientemente durante la terapia pasar una vida pasada, ¿vale? Y desde entonces llevo muchos años dedicado a la hipnosis, y os puedo garantizar que, no sé decirte una cifra, pero que el 80-85% de los casos que he llevado a vidas pasadas, supuestas vidas pasadas, parecían totalmente reales. Y digo, ¿cómo? Por la emoción con que se desarrollaba ese viaje en el tiempo, ese viaje de vida en vida. Y es impresionante, te hace pensar mucho. Eso le ocurrió al psiquiatra Raymond Moll, que es tan famoso, se dedicó totalmente a las regresiones después que una de sus pacientes, bajo hipnosis, reveló muchas vidas que tuvo. Y como eso se fue corroborando, todas esas vidas, Raymond Moll se dedicó a investigar todo eso y pasó de ser escéptico a trabajar con regresión. De hecho, una gran amiga mía, que ya está en el otro lado, se sometió a la terapia de vidas pasadas de Raymond Moll por curiosidad, cuando él estuvo aquí en Sevilla. En Sevilla no, fue en Madrid me parece que fue. La visita de Raymond Moll ya hace bastantes años. Y ella me dijo, ahora sí, yo voy a probar. Y vino encantada. Yo nunca le había hecho a ella una regresión a vidas pasadas. No se me había ocurrido. Y no tenía por qué tampoco. Pero como ella quiso ir a conocer Raymond Moll, ella también se dedicaba a cosas de estas. Bueno, ella era más masajista de Reiki y una buena masajista terapéutica, ¿verdad? Que la echamos mucho de menos aquí.
Bueno, donde está seguro que está mejor que en este planeta, seguro. Bueno, y ella dice que la experiencia con Raymond Mott fue excelente. Venía contándome que ella realmente se trasladó a otra vida, conoció a la época de Cristo. Ella era una mujer normal, trabajadora en el tiempo de Cristo. Ella no era Cristo, pero pertenecía a esa época, ¿no? Y la verdad que me dijo que dentro de todo lo que ya conocía de ese tema, me corroboró que la experiencia fue impresionante. Y sí, es verdad, la experiencia es impresionante. La hipnosis en sí es impresionante. ¿Por qué? Porque la hipnosis revela cosas muy, muy importantes que están más allá de nuestra comprensión algunas. Otro día hablaremos de hipnosis porque las preguntas son siempre las mismas, son repetitivas, son recurrentes. Las preguntas de que, bueno, si yo me someto a hipnosis, voy a contar mis secretos, voy a revelar el PIN del banco, voy a firmar un cheque. No, nadie bajo hipnosis hace nada que vaya en contra de sus principios, de su moral o de sus intenciones. Nadie. Así que la hipnosis es altamente segura en todos los sentidos, ¿no? Porque la hipnosis no tiene contraindicación. Bueno, tiene alguna, pero la contraindicación que tiene es que una persona con una enfermedad mental grave no debe someterse a la hipnosis. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia paranoide no debe someterse a una sesión de hipnosis porque puede que tenga un brote psicótico, ¿no? En ese momento. Entonces, las contraindicaciones de la hipnosis, sea hipnosis demostrativa o hipnosis terapéutica, va por ahí, ¿saben? Que hay que tener cuidado a quién se le hace, porque a lo mejor la persona no sabe que tiene un problema grave también, ¿eh? Así que, bueno, yo voy a poner el segundo vídeo, si tú lo estás viendo ahora en diferido, porque mucha gente ve mi directo en diferido, es curioso. Bueno, mucha, dentro de lo que tengo aquí en la comunidad, ¿no? Voy a poner un vídeo que está muy, muy interesante, también de base científica, que habla de todo eso. Es muy, muy interesante. Así que vamos allá. A ver dónde lo tengo. Aquí, ¿no? Vamos a parar la música. Vale. Y vamos a escuchar esto, vamos a verlo. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe la posibilidad de regresar? Creo que existe la posibilidad de vida después de la muerte. Quizás los niños que recuerdan una vida anterior a su nacimiento puedan ofrecernos una respuesta. Nuestro trabajo demuestra que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de la reencarnación. Embarquémonos en una búsqueda científica de pruebas sobre la reencarnación. Escuchemos las historias de esos niños que recuerdan una vida pasada. ¿Hay vida después de la muerte? Una antigua pregunta. En la Universidad de Virginia, en Charlottesville, los científicos están investigando el tema de la reencarnación. Durante 40 años han intentado dar explicación a los relatos de algunos niños que hablan de una vida pasada. Historias como las de esta niña, que afirma haberse ahogado y haber vuelto a nacer. Hay cientos de historias como esta, y el Dr. Jim Tucker ha recopilado muchas de ellas. Estamos investigando casos de niños muy pequeños que comienzan a hablar espontáneamente de sus vidas anteriores. Normalmente comienzan a hacerlo entre los 2 y 3 años y continúan hasta los 5 o 6. Estamos estudiando estos casos para averiguar todo lo posible sobre este fenómeno. El caso de Gus Ortega es solo uno de los muchos que hay. Hemos estado estudiando estos casos durante los últimos 40 años. Hemos recopilado ya unos 2.700 de este tipo
Se han registrado experiencias así en todo el mundo, en Asia, en África Occidental. También se han dado casos en América del Sur, en Europa, en los Estados Unidos, prácticamente en todos los lugares donde se han buscado. Los casos más convincentes, sin embargo, se han dado en una isla al sur del subcontinente asiático, en Sri Lanka. Sri Lanka es un lugar místico. Un lugar donde también la gente cree firmemente en la reencarnación. La mayoría de los habitantes de la isla son budistas, una de las razones, quizás, por la que hay tantos casos de niños que recuerdan una vida anterior. El profesor Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia se dirige a visitar su caso más importante. Lleva aproximadamente una década estudiando la posibilidad de la reencarnación en esta isla. Sri Lanka es un buen lugar para estudiar casos de niños que hablan de una vida anterior, porque aquí se registran unos cuantos casos cada año. Y los casos de Haraldsson son más convincentes que cualquiera de los estadounidenses. Los casos de Sri Lanka y de los Estados Unidos se diferencian en varios aspectos. Para empezar, en los Estados Unidos casi todos se dan dentro de la familia. Aquí en Sri Lanka, los casos dentro de la familia son raros. Solo he encontrado unos cuantos y además los detalles parecen ser más sorprendentes en este país. Lo que hace que los casos de Haraldsson sean tan fascinantes es que los niños no recuerdan la vida de otro miembro de la familia, sino la de un completo desconocido. Haraldsson cruza media isla para reunirse con uno de los sujetos más importantes de su investigación, una chica llamada Dilukshy. Este es un caso muy interesante porque Dilukshy estuvo hablando de recuerdos de una vida anterior durante casi 3 años y lo hacía persistentemente, y repitiendo la misma historia una y otra vez. La joven chica con la que Haraldsson está a punto de reunirse sorprendió a sus padres cuando les dijo que ella no era su hija. Afirmaba tener otros padres en otro lugar. Ella decía que había vivido en un lugar cerca de Dambulla y que había un arroyo allí. Se había caído en el arroyo y se había ahogado. Haraldsson confía en que el viaje para conocer a Dilukshy pueda aportar algunas respuestas. Siempre me han interesado estas imágenes o pensamientos o características de la conducta que no tienen nada que ver con su vida actual. Cómo surgen, cómo aparecen en estos niños. Sri Lanka. De camino para investigar una presunta reencarnación, el profesor Haraldsson y su traductor llegan por fin a la casa de Dilukshy Nisanka. Es la chica que recuerda haberse ahogado en un río y que ha vuelto a nacer. El caso de Dilukshy es uno de los mejores. Quizás sea el mejor de los que hemos estudiado en Sri Lanka. El profesor Haraldsson ha realizado 2 estudios psicológicos importantes sobre niños que recuerdan una vida anterior. Sorprendentemente, sus características psicológicas no difieren mucho de las de los niños que nunca han mencionado recuerdos así, salvo en un aspecto crucial. ¿Es este tu padre? En los estudios que realizas sobre sus características psicológicas, descubres incluso que algunos de estos niños tienden a padecer lo que llamamos un problema de estrés postraumático. La cuestión es, ¿por qué sucede esto? No han estado nunca a punto de morir en esta vida, pero tienen esas imágenes de haber muerto en otra vida. Este quizás sea el motivo de este aparente problema de estrés postraumático. ¿Realmente Dilukshy ha vivido ya otra vida? Estos niños han experimentado algo real. Es psicológicamente real. Tienen esas imágenes de lo que ellos interpretan como una vida anterior. Y
Y algunos de ellos están preocupados por cómo murieron en su supuesta vida anterior. Y suele ser una forma de morir dolorosa. Es una muerte violenta, inesperada, repentina. ¿Podría ser todo una invención de Dilucci? En caso de inventarse algo, tener fantasías, sería mucho más normal que se inventaran ciertas fantasías sobre una vida mejor, sobre algo que les produjera cierta satisfacción. Pero pensar en cómo murieron no es una fantasía precisamente agradable. Para la familia Nisanka, los recuerdos de Dilucci son dolorosos. Cada vez que hablan de ello, recuerdan que Dilucci no se siente parte de la familia. Algo especialmente difícil para su madre. La primera vez que habló de su vida anterior fue cuando la llevamos a la guardería Montessori. También mencionó cuando fuimos al templo que su templo estaba en un lugar diferente. Y cuando nos sentábamos para comer y nos íbamos a la cama por la noche, ella volvía a hablar de su vida anterior. De hecho, llegó a irritarme tanto lo que decía que le pegué en una ocasión. Me he sentido muy mal por todo esto. Dilucci hablaba constantemente de su familia anterior. Parecía como si me recriminase no ser una buena madre, no cuidar de ella del modo adecuado. ¿Podrías decirnos qué es lo que todavía puedes recordar? Había una pasarela sobre el arroyo cerca de mi casa. La gente del pueblo solía atravesar aquella pasarela y se bañaba en el riachuelo. Había una roca cerca de mi casa donde solía jugar a las tiendas con mis amigas. Siempre me ha parecido que no pertenecía a mi familia actual. Sus muebles y posesiones son diferentes a los de la familia que recuerdo. Recuerdo con mucha precisión la ropa y objetos de mi familia anterior. Que yo recuerde, siempre me he sentido como una extraña y he sentido la necesidad de hacer lo que fuera para encontrar a mi verdadera familia. Lo que significa que estos recuerdos son reales para Dilucci. El día que morí, me fui al arroyo a nadar con una amiga mía. Y entonces, alguien me empujó. Yo estaba en el agua cuando morí. El profesor Haraldson y su traductor suben los empinados escalones de uno de los monumentos más famosos de Sri Lanka, el famoso templo de roca de Dambulla. El siguiente paso en la investigación de este caso nos lleva hasta aquí, al templo de Dambulla, porque Dilucci había hablado sobre él. Y entonces la familia decidió hacer algo sobre aquello que decía Dilucci. Los padres de Dilucci llamaron al abad que vivía en este templo y le preguntaron si conocía a alguna niña que hubiera muerto en esta zona y que se ajustara a la descripción dada por Dilucci. En la mayoría de los países donde encontramos estos casos se cree en la reencarnación.
Cuando una cultura tiene en cuenta especialmente el concepto de la reencarnación, ¿hay más posibilidades de encontrar casos sobre vidas anteriores? ¿Puede ser esa una de las razones por la que los casos más llamativos se encuentran en países como Sri Lanka? En Sri Lanka, la mayoría de los casos se dan en las familias budistas. Por supuesto, la mayoría de la población es budista, unos 2/3. Pero también encontramos algunos casos entre los cristianos e incluso entre los musulmanes. Así que los casos en Sri Lanka se dan en todas las comunidades religiosas importantes. La clave para resolver el caso de Diluxi podría tenerla sin duda el abad del templo de roca. Haraldson y su traductor pueden dar por hecho que su investigación será tomada en serio. Porque la reencarnación es un concepto habitual para un monje budista. El budismo nos enseña que la reencarnación existe. Es un efecto derivado del conjunto de buenas y malas acciones que nosotros llamamos karma. Nuestro deseo de vivir en este mundo nos lleva a nuestro siguiente nacimiento, y el número de buenas y malas acciones que hayamos realizado determina las circunstancias de nuestro siguiente nacimiento. Pero en el caso de Diluxi, el abad no es capaz de ayudarle. No conoce a ninguna familia que se ajuste a los recuerdos de Diluxi. Pero remite al científico al periódico local. Un amigo personal del abad, un periodista, desea investigar el caso de Diluxi tras hablar con el monje. Y así es como prosiguió la historia. El señor Abeipala se enteró del caso. Se fue a entrevistar a Diluxi y a sus padres sobre lo que ella había estado diciendo sobre una vida anterior. Fue entonces cuando lo publicó unos días después, y este periódico se distribuye por todo el país. Para el periodista era una buena historia. Considero este caso único, porque durante unos 30 años he investigado este tipo de historias y he conocido a varias personas que hablan de sus nacimientos anteriores, pero casos como este hay uno entre 1.000.000. Los misteriosos recuerdos de Diluxi y los detalles sorprendentes que recordaba consiguieron cautivar a sus lectores. Pero por el momento queda una pregunta por responder. ¿Encontrarán los científicos la confirmación de los recuerdos sobre una vida y muerte anterior de Diluxi? Un periodista había escrito en su periódico un artículo sobre los recuerdos de Diluxi de una vida anterior. El artículo mencionaba que la niña decía haber vivido cerca del templo de roca de Dambulla. Varias semanas después de que el artículo fuera publicado, llega el correo al hogar de los Nisanka. Cuando el cartero entregó el correo aquel día al señor Nisanka, este se sorprendió al encontrar una carta sellada en Dambulla. No tenía amigos ni familiares en aquella parte del país. Cuando abrió la carta, se quedó estupefacto. Me quedé sorprendido al recibir una carta de un tal Ranatunga que vive en Dambulla. Me quedé atónito al leer que su hija pequeña se había muerto justo el día del que siempre había hablado Diluxi. Mencionaba el río y la pasarela. Su hija pequeña se llamaba Shiromi. El padre de Shiromi confirmó muchas de las afirmaciones de Diluxi y decía que le gustaría conocerla. Impresionante, ¿eh? Echo de menos a mis padres anteriores y estoy deseando verlos de nuevo. Increíble. Tras esta carta, mi segunda madre al fin se convenció y accedió a concertar un encuentro con ellos. No había nada que sus padres actuales pudieran hacer. Diluxi estaba ahora decidida a conocer a aquellas personas que según ella eran su verdadera familia. Les amenazó con escaparse si no la llevaban a visitarlos.
Un sentimiento fuerte, ¿eh? La carta convenció finalmente a los padres de Diluxi. Iban a llevarla al lugar donde ella creía que había muerto. Realizaron con Diluxi un viaje de 6 horas hasta Dambula. Cuando estaban llegando a la ciudad, Diluxi empezó a reconocer los monumentos. Incluso comenzó a dirigir al conductor hacia la casa donde vivía su familia anterior. Todavía hoy, tras varias reuniones, los encuentros siguen siendo emotivos. Para el profesor Haraldson, es una oportunidad excepcional de presenciar lo que podrían ser dos vidas entrecruzándose. Esta reunión es bastante emotiva. Tan solo en 1/3 de los casos registrados en Sri Lanka se puede encontrar una conexión entre lo que el niño está diciendo y una familia anterior o una persona que murió que se ajusta a la descripción. Es algo muy poco frecuente. El profesor Haraldson está asombrado ante el cambio de carácter en cuanto Diluxi conoce a su familia anterior. No está tan cohibida y parece encajar de una forma mucho más natural en esta familia. ¿Podría ser realmente aquella pequeña niña reencarnada? Shiromi era una niña muy obediente que nunca salía de casa sin decirnos a dónde iba. Siempre que salía lo hacía con su hermano más pequeño y su hermana para ir a nadar o a jugar. Y un día simplemente no regresó. Estaba tan preocupada porque Shiromi no había vuelto que salí corriendo a buscarla. Cuando la encontraron en el agua, me desmayé al oír que había perdido a mi hija. Cuando trajeron aquí a Diluxi, ella fue capaz de reconocernos como sus padres anteriores. También fue capaz de reconocer sus antiguas pertenencias y a los vecinos que vivían en los alrededores. Todo esto me convenció de que era mi hija renacida. Sé que soy esa niña pequeña de la foto que hay ahí. Cuando vi a mis padres anteriores y a mi hermano y hermana anteriores, me sentí muy feliz. Sentí que por fin había regresado a casa después de mucho, mucho tiempo. Al caer la tarde, Diluxi lleva al profesor Haraldson a dar un paseo para enseñarle las visiones de su vida anterior. Cuando comprobamos si estos datos concuerdan con la vida de Shiromi, averiguamos que unos 12 de ellos, sobre 20, encajan perfectamente y son bastante específicos. Diluxi lleva al profesor a la roca donde asegura haber jugado cuando era la pequeña Shiromi. Es una formación rocosa lisa, justo como la había descrito ella. La pasarela sobre el riachuelo también está allí. Y este es el lugar donde Shiromi se cayó al agua. Cuando llegué a este preciso lugar, me asusté mucho. Normalmente no le tengo miedo al agua, pero cuando llego a este lugar siento mucho miedo. Diluxi le cuenta al científico que recuerda manchas negras justo antes de morir. Haraldson cree que las plantas acuáticas que crecen en el río podrían ser la explicación. Creo que hay algo verdadero en esto. Tiene algunas imágenes reales sobre aquellos acontecimientos, pero creo que estas imágenes, estos pensamientos, ya los tenía desde muy temprana edad e incluso continúan en cierto modo hasta hoy en día. La propia Diluxi está convencida de haber muerto aquí en su vida anterior.
Para muchos que evalúan las pruebas que Haraldson y sus colegas han reunido, la respuesta es sencilla. Si crees en la reencarnación, este estudio aporta una base científica a dicha creencia. Creo que existe alguna posibilidad de vida después de la muerte. Y creo que podría haber algo verdadero en estos recuerdos. Y que eso podría confirmar la teoría de la reencarnación. Bueno, interesante eso. Bastante interesante. Lo que yo estaba comentando antes, que en los casos que yo he tenido de vidas pasadas, realmente una persona cuando pasaba la otra vida y llegaba al momento de su muerte, por ejemplo, expresaba un sentimiento impresionante que le daba bastante veracidad al caso, ¿sabe? Así que este caso es muy interesante, ¿eh? Caso muy interesante porque yo suelo, cuando hablo de esos temas, poner documentales científicos, porque siempre hay la gente que estudia muchos de estos casos de reencarnación, la mayoría, y de experiencias cercanas a la muerte, son gente, son médicos, la mayoría médicos, psiquiatras, como Raymond Modd. Raymond Modd es un psiquiatra que era escéptico, hasta que su paciente en una hipnosis regresiva manifestó varias vidas pasadas, ¿no? Raymond Modd investigó y llegó a la conclusión de que se trataba de realidad, de vidas que había vivido esa persona, ¿no? De hecho, pasó de ser un psiquiatra, un médico psiquiatra totalmente escéptico, a ser totalmente creyente en la reencarnación, y de hecho tiene muchos libros escritos. Yo tengo aquí algunos, y ha atendido cientos y miles de casos de vidas pasadas, ¿no? Yo digo que algunas podrían ser mentiras, algunas que yo he presenciado durante la sesión de hipnosis, me han transmitido, la mayoría me ha transmitido una veracidad muy grande, ¿eh? Con la emoción con que me contaba quién era, dónde estaba, qué pasaba en su vida anterior, ¿no? Pasaba de vida a vida, ¿no? Es algo muy impresionante, algo que yo, bueno, yo no juzgo ni voy a decir que el que no crea, que tiene que creer, no, simplemente cuento bajo la luz de la ciencia, ¿no? Lo que yo he visto, lo que he vivido dentro del terreno de la fenomenología de las vidas pasadas ha sido muy interesante, y todavía lo hago, pero no a petición de la gente. Lo hago cuando hay una necesidad de buscar en una vida pasada un problema que la persona tiene en la vida presente y no se soluciona solo con la regresión en el tiempo actual. Entonces a veces hay que buscar a ver si pasa una vida pasada y se encuentra el motivo del trauma, el motivo de lo que, como aquel caso que yo he contado, de la persona que tiene un dolor en el omóplato muy fuerte, un dolor punzante, crónico, día y noche, y en una vida pasada contó que la habían apuñalado y había muerto justamente en ese sitio, ¿no? O sea, algo muy interesante, ¿sabe? Sí, un hombre con 1.400 millones de hindús, si tiene que pasar en algún sitio, allí tiene más probabilidad. Sí, es cierto también. Además, la religión basada en la reencarnación, como es la hindú, pues blanco en botella. Sí, tienes razón, pero es que yo he tenido casos de reencarnación que la persona no era ni creyente, ¿eh? Como una persona que es ateo o atea puede contarme una vida pasada si no cree en nada de eso. Pues a mí me ha pasado, ¿sabes? Una persona que no es religiosa, no es hindú, y bueno, que no cree en nada de eso, que no creía, y la fui a atender bajo la ciencia, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, para solucionarle un problema, un trauma que tenía.
Y de pronto esa persona escéptica pasó una vida pasada y me la contó entera y pasó a otra. Y digo, ¿esto qué es? Pues así es cierto, ¿eh? Claro, si tú te basas en que la persona realmente que lo tiene metido, porque es su creencia, es su fe, es su religión, sí, existe ese factor y puede que algunas de estas supuestas vidas pasadas sean un teatro mental de la persona, porque basada en su fe. Sí, no diré que ningún caso es así, algún caso sí es así. Buenas noches, Sarita Lolita. Que chula tu ventana de Halloween. Ah, la primera que me lo dice, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta de mi ventana de Halloween. Oh, aunque yo no me fantasío, ni me voy a disfrazar ni nada, pero mira, por lo menos el overlay ahí está gracioso, ¿no? Feliz Halloween. Bueno, yo puedo contar muchos casos que he tenido de vidas pasadas. Todavía me dedico a hacerlo, pero no bajo petición, ¿eh? Ya lo digo aquí porque son muchas las personas que me han dicho, Brasi, quiero saber qué fui en mi vida pasada. No, como diversión, no, sinceramente. Solo lo hago cuando, ya te digo, cuando no encuentro en la vida actual, en una regresión de vida actual, no encuentro el problema que la está fastidiando y recurro quizás a esa vida pasada, ¿sabes? Está chulo, ¿no? Tormenta loca. Pues tengo un tercer vídeo. A ver, déjame verlo. ¿Cuál era el que le había seleccionado? Voy a mirarlo aquí. Sí, este más cortito. Pero no deja de ser interesante también, ¿eh? No deja de ser interesante. Y creo que lo vamos... casos que prueban la existencia de la reencarnación. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Porque a mí me parece interesante esto. Porque yo tengo conocimiento de esto porque lo he vivido, lo he hecho, ¿no? Pero la persona que no crea o que es escéptica, ¿sabe qué pasa? Que la mayoría de la gente no conoce ni lo que es la hipnosis, ¿vale? Imagínate hablar de vidas pasadas. Suena a chino y a algunos les sonará hasta a cuento chino, ¿no? Pero la verdad solo tiene un camino y la investigación que se hace en esos casos es muy, muy importante. Pero yo repito, no lo he hecho. La regresión a vidas pasadas no la he hecho a tantas personas con la intención de descubrir si la vida pasada de esa persona es real o no. Lo he hecho terapéuticamente para solucionar un problema que se tiene en el presente y que en la vida presente no se encuentra el motivo, ¿no? Y muchas veces cuando se hace regresión a vidas pasadas, cuando se retorna a la persona a la vida actual, el problema se ha solucionado. Ha habido casos de enfermedades que se han solucionado sin explicación ninguna, solo porque ha pasado a una vida pasada, allí ha encontrado el origen del problema y cuando ha vuelto a la vida actual se ha solucionado. Aunque eso tiene realmente muchos detractores, pero las personas que se dedican a esto de verdad como yo tienen pruebas, han visto, han sentido y saben que es verdad. No todas, ¿eh? Porque la hipnosis mismo, en una regresión, la mente humana puede falsear algunos datos. Por ejemplo, se ha descubierto en la neurociencia que el cerebro, cuando tú recuerdas algo, el cerebro va y monta ese recuerdo en el momento. Lo monta. Por ejemplo, ¿quién te ha robado el bolso? Bueno, no me acuerdo quién me robó el bolso. Fue una bicicleta, no sé qué. ¿Cómo iba vestido? No lo recuerdo. Bajo hipnosis, a lo mejor te dice la bicicleta era azul, el hombre era de tal raza, y a lo mejor no se acuerda de la vestimenta, no se acuerda de la blusa que llevaba esa persona, y la memoria automáticamente rellena ese vacío con un color y un estilo.
y le pone ahí, a lo mejor, una blusa roja. Ese dato de la memoria es falso. Lo difícil es discernir entre qué es verdadero y qué es falso en una regresión. Es muy complicado. Yo no soy una persona que digo, no, que todo lo que salga en una regresión es totalmente verdad. No, todo no. Pero gran parte, según mi experiencia y de varios hipnólogos que yo conozco muy serios, la mayoría de los casos son bastante reales, bastante reales. Así que, bueno. Nico dice, eso es verdad. Básica la hipnosis realmente. Soy muy escéptico, ¿no? Mira, el escepticismo no influye en la hipnosis. Fíjate, te voy a dar el ejemplo que siempre doy aquí en el canal. Tengo una persona me entró en contacto conmigo desde México, que llevaba con una depresión ya 16 años, un tratamiento psiquiátrico, psicólogo, médico, todo. Y no salía del sofá y no vivía la vida, estaba amargado, estaba hundido. Esa persona ha dado el testimonio aquí en antena, aquí en directo, ha salido con su cara y ha contado que era totalmente escéptico, estaba metido en esa depresión, 16 años, no tenía ganas de vivir ninguna. Y no es por echarme flores, sinceramente, esa persona contactó conmigo desde México y me dijo que si la hipnosis le podía ayudar, que él no creía ni en la hipnosis ni en nada, que era totalmente escéptico y además no era religioso. Yo le dije, sí, no me importa que tú seas escéptico desde que me permita hacerte la hipnosis. ¿Y cómo lo hacemos? Digo, por videoconferencia lo vamos a hacer. Prepara un sitio en tu casa tranquilo, que nadie te moleste, pon tu ordenador, tu cámara, auriculares, audífonos se llama allí, y vamos a hacer las sesiones online. Y eso funciona. Digo, fue la primera que yo hice online con él, la primera online. Digo, por ahora lo vamos a ver si funciona o si no funciona. ¿Qué es lo que pasó? Hicimos la primera sesión. Todo está en mi canal de YouTube, el hipnólogo. Él se llama Nacho, de México. Él ha sido aquí ya al canal. Él ha dado la cara, ha dicho que no hay que borrarle la cara ni nada, porque dice que la hipnosis, él dice que pero yo digo la hipnosis terapéutica le ha ayudado tanto que él quiere venir a España con su mujer a darme un abrazo, dice. Lo ha dicho aquí, montones de veces. Él, siendo escéptico, se sumergió muy bien en la hipnosis, que la hipnosis no es sueño, que va. La hipnosis es un estado de alta concentración en sí mismo. Pero eso no quiere decir que esté dormido, que tú puedas hacer con la persona lo que quieras. No, eso es todo, son mitos, ¿no? Cuando Nacho esté aquí podéis preguntarle directamente a él. Nacho, lo que hablamos aquí yo lo puse en el canal El Hipnólogo, ahí está. Y de hecho, las regresiones que yo le hice, los traumas que yo le solucioné, están ahí. Mira, en la intro que yo he puesto hoy aquí, sale Nacho cuando nació su hijo y estaba en el hospital, bajo hipnosis, contándolo. En la intro lo pongo de vez en cuando. Nacho es la mejor prueba de que ser escéptico no influye para solucionar el problema bajo hipnosis. No, la hipnosis no tiene nada de extraño, de brujería. La hipnosis es pura ciencia. Es real. Y hasta la hipnosis de espectáculo es real. Yo he hecho hipnosis demostrativa, en la cual es muy divertida, pero la persona, el fenómeno ocurre de verdad. Ese fenómeno se materializa a través de la mente subconsciente de la persona hipnotizada. Y es algo fantástico, ¿no? Bueno, el resultado de la hipnosis de Nacho fue la solución de sus problemas, la salida de, según él, la salida de esa depresión que lo estaba matando. Yo soy una persona con ganas de vivir, que ha superado un montón de problemas que ha tenido, y él dice que ha sido gracias a la hipnosis. Además, él cuenta aquí que no porque él era
Él no creía en la hipnosis, ni creía que iba a entrar en trance hipnótico, ni nada. Pues él contándolo te pone los pelos de punta porque es fantástico lo que él cuenta, el testimonio que él ha dado aquí varias veces en el canal, no ha sido una vez solo, varias veces cuando hemos hablado de hipnosis, cuando hemos hablado de regresiones, de hipnoterapia, él ha saltado y le ha dicho que me debe mucho, que yo le he transformado la vida. Sí, a mí no me debe nada, que se ha transformado la vida a través de la hipnosis, que es una gran herramienta psicológica. Claro que se le ha transformado la vida. Está muy, muy bien. Y no es decirte, porque hay gente que te dice que la hipnosis te puede durar un mes, una semana, después todo vuelve. No. Eso es mentira. El que diga eso no tiene ni puta idea de hipnosis. Solo conoce la hipnosis de teatro, que en la hipnosis de teatro, la hipnosis de espectáculo, el subconsciente mantiene la sugestión que le damos durante minutos y después ¡pum!, se va. Eso sí, porque son sugestiones directas, no son terapias dirigidas a solucionar un problema. Cuando se hace, como yo lo hago, es una cosa que es permanente, que se queda ahí. Hace poco ha cumplido 4 o 5 años que yo le hice la hipnosis a Nacho en México. Y te digo una cosa, fue un experimento porque fue la primera vez que traté a una persona bajo hipnosis a través del ordenador, como si estuviera delante mía, ¿sabes? Fue muy, muy curioso. Cuando él esté por aquí le preguntamos. Él contando la historia, muy divertido también, ¿sabes? Porque fue muy... Bueno, yo invito a que miréis mi canal de YouTube, El Hipnólogo. Busqué ahí, hay varias terapias que le hice a Nacho, porque fue una de las pocas personas que permitió que se le grabara y se le pusiera en el canal de YouTube. Él me lo permitió. Muchas y muchas que yo le he hecho no querían, aunque yo le borrara la cara. No, que me da cosa, que me va a conocer. Vale, simplemente se respeta, y aquí yo solo pongo lo que haya pasado de verdad, lo que la persona me permita. Y de Nacho no tiene desperdicio, Si queréis ver una terapia regresiva bajo hipnosis, Nacho es el mejor ejemplo. Una persona escéptica. Bueno, ahora ya no, en la hipnosis ya cree, porque dice que la hipnosis la ha salvado el culo, la verdad, la ha sacado del agujero, totalmente, ¿sabes? Así que a mí me llena de satisfacción saber que la hipnosis ayuda a las personas. Lo que pasa es que la gente no conoce la hipnosis, no la conoce. Por eso he cambiado el nombre del canal, no os habéis dado cuenta, ¿no? Pero ya no se llama Brasi Hipnólogo, se llama Brasi Hipnosis. ¿Pero por qué Brasi ha cambiado el nombre del canal? ¿Por qué ha quitado el nombre de hipnólogo? Esto tengo que cambiarlo también ahora. Es sencillo. Cada vez que yo entraba en un canal, o cada vez que alguien entraba en este canal de Twitch y leía Brasi Hipnólogo, o el nombre del canal, Brasi Hipnólogo. ¿Pero hipnólogo qué es? Nadie sabía lo que era un hipnólogo, pero sin embargo sabe lo que es un ginecólogo, ¿no? Sabe lo que es un podólogo, que todo termina en hipnólogo, pero hipnólogo no caen lo que era. Es curioso. Yo entro en un stream y qué serio estamos hoy, Quien me conoce sabe que yo soy un cachondo y estamos siempre aquí de broma, pero hay días que esto va a ser serio, ¿vale? El que no quiera seriedad, porque busque otro canal y se divierte y tal, y cuando estemos de cachondeo vuelva, porque estamos muy de cachondeo aquí, muchas veces. Pero hoy he decidido hablar en serio, hablar en serio, también sé hablar en serio, Entonces cambió el nombre para eso. Yo entraba en cualquier stream con mi nick Brasi Hipnólogo y la gente decía: hola, bienvenido Brasi Hipnólogo. ¿Eso qué es? Solo 2 canales. Yo entré en stream, en Twitch, que el dueño del canal, el streamer, me ha dicho: hostia, no me digas tú eres hipnólogo.
Digo, ahí está el nombre, ahí lo pone. Ah, pero eso va en serio. Digo, claro. Dice, oh, qué maravilla, yo nunca he conocido un hipnólogo, un hipnoterapeuta de verdad. Qué increíble, no sé qué, no sé cuánto. Y hoy me sigue. O sea que ese sabía lo que era hipnólogo, pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que es hipnosis. La palabra hipnosis sí la conocen, pero la relacionan con la hipnosis de espectáculo solo. Bueno, otro día me extiendo más hablando sobre esto. Tampoco quiero aburriros y encima con esta musiquita que ya me voy a dormir. Vale. Sarita Lolita dice, yo también era escéptica hasta que conocí a Brasi. Lo he visto hacer hipnosis y es increíble. Es verdad que hay mucho engaño, por desgracia, en este mundo y muchos que no son profesionales. Ya, Sarita Lolita, sí, tú has presenciado algo impresionante, sí, es verdad. Nico81 dice, yo te respeto mucho, pero la verdad que yo vengo por el cachondeo. Pero está bien hablar en serio de vez en cuando, a tiempo para todo. Sí, Nico, yo te digo la verdad, yo estoy siempre de cachondeo, lo sabéis. Aquí hay varios seguidores y suscriptores que ya me han conocido en persona, que han querido conocerme, fíjate, han querido conocerme, tío. Y yo he ido a conocerlo, han venido y hemos estado ahí tomando café y hemos comido juntos. Pregúntale a esa gente, yo soy así. Yo soy un cachondo, estoy siempre de broma, muy positivo, pero cuando hay que hablar serio, yo hablo serio, sin cachondeo. De hecho he desactivado hasta las recompensas del canal, que sale el ruidito, el pedo y esas cosas, porque lo que he hablado aquí lo cortaré y lo pondré en YouTube. Y no está bien que estemos hablando de una cosa seria, de pronto hay uno aquí que siempre da botoncito del pedo. Así que sí, yo tengo mucho cachondeo, mucha guasa, es verdad. Soy así, siempre lo he sido, pero tengo muchos conocimientos y tengo mucho estudio y muchas cosas que puedo aportar. Lo que pasa es que la gente no quiere esa aportación, sinceramente. Si no, yo hablaría más serio aquí. Si no, yo contaría más cosas, haría más cosas, pero la gente no quiere. Tú eres un ejemplo vivo de eso, Nico, ¿sabes? ¿Entiendes? Tú mismo lo has dicho, que viene por el cachondeo. Por lo menos ha sido honesto. Hay gente que no lo dice y no viene o se va. Ahora, hace un rato, había varias personas aquí al principio y cuando vieron de lo que yo estaba hablando, se fueron. No los critico. No conocen el tema, no les interesa el tema, no creen en la reencarnación, pues han ido. Vale, no han dicho ni a Dios, pero no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que respetarlo, ¿no? No le gusta, se respeta. Yo siento en un stream y está hablando de algo que no me gusta, yo posiblemente también me vaya, ¿no? Es normal, es una reacción normal. Pero yo creo que de vez en cuando hay que hablar serio. Aunque tenga 2 personas solo escuchándome. Tengo más gente hoy en Kick que en Twitch. Yo estoy emitiendo en las 2 plataformas. Ya está permitido y lo estoy haciendo hace tiempo ya. Emitiendo en Kick y emitiendo en Twitch. Y los de Twitch, si quieren apoyarme en Kick, dale un follow. Porque es que necesito llegar a los 75 seguidores para poder monetizar Kick. A ver si funciona, ¿saben? Así que el que pueda apoyarme, darme un follow ahí en kick.com, que se agradece un montón, ¿sabes? Así que vamos a seguir. Voy a poner lo que es el último vídeo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner este vídeo. Vamos a quitar la música. Es muy relajante, esa música está bien. Vamos a ver este vídeo. Este es el segundo episodio relacionado a la reencarnación. Gracias por la paciencia a todos los que llevan tiempo pidiéndome este episodio. Hoy vamos a conocer 10 increíbles casos donde hay pruebas, donde hay evidencia. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Marcas de nacimiento transferidas. En algunas partes de Asia, la tradición dicta que cuando una persona muere, los familiares van a marcar su cuerpo, a menudo usando hollín, con la esperanza de que el alma del difunto sea reencarnada dentro de la misma familia. La marca, se dice, es para convertirse tanto en la marca de nacimiento como en la evidencia de que el alma ha renacido. En el 2012,
El profesor de medicina Jim Tucker de la Universidad de Virginia y el psiquiatra Jürgen Kehl de la Universidad de Tasmania en Hobart presentaron un documento al Diario de Exploración Científica. En sus estudios se detallaban familias con niños que nacieron con las marcas correspondientes a las de sus parientes difuntos. En un caso, KH, un chico de Myanmar, tenía una marca de nacimiento en su brazo izquierdo en el mismo lugar donde se le había marcado el cuerpo de su difunto abuelo. Su abuelo había muerto 11 meses antes del nacimiento de KH. Muchas personas, incluyendo miembros de la familia, vieron cuando le hicieron la marca al abuelo, hecha por un vecino. Ya con poco más de 2 años de edad, KH llamó a su abuela Man Tin Shui, un nombre solo utilizado por el abuelo fallecido. Cuando la madre de KH estaba embarazada, ella soñaba con su padre diciéndole: yo quiero vivir contigo. Parece que su sueño se volvió realidad. Número 9. El niño que nació con heridas de bala. Ian Stevenson era un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia que se centró en la reencarnación. En 1993, publicó un artículo en la revista Journal of Scientific Exploration detallando las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento, aparentemente ligados a los recuerdos de vidas pasadas. Según sus conclusiones, la mayoría de los defectos de nacimiento son ocasionados por causas desconocidas. En un caso, un niño en Turquía recordó la vida de un hombre que fue asesinado con una escopeta. Los registros hospitalarios dieron con un hombre que había muerto después de 6 días. Eso es muy curioso, ¿eh? En el lado derecho de su cráneo. El chico en cuestión nació con una oreja malformada o microtia, con una microsomía hemifacial y una malformación unilateral, que es la falta de desarrollo de la parte derecha de su rostro. La microtia ocurre aproximadamente en 1 de cada 6.000 bebés, mientras que la microsomía se estima ocurre en 1 de cada 3.500 bebés. Las posibilidades de que el niño recordara detalles de su muerte, sumado a las posibilidades de tener 2 tipos de malformaciones faciales, son realmente astronómicas. Número 8. El paciente que mató y se casó con su propio hijo. Brian Weiss, el presidente del Departamento de Psiquiatría en el Monte Sinaí Center en Miami, afirma haber visto un paciente que tiene un episodio de regresión a vidas pasadas espontáneas durante su tratamiento. A pesar de que es un psiquiatra de formación clásica y si prestáis atención, todos los que yo he puesto, los 3 vídeos de base científica, todos los que salen hablando sobre la reencarnación y la están dando ya por cierta, digámoslo de esa manera, son todos médicos y científicos. Yo creo que eso es algo, no es cualquiera hablando de la reencarnación y diciendo conozco este caso, conozco aquel. No, son gente que han dedicado parte de su vida, muchos años, al estudio de la reencarnación bajo la luz de la ciencia, de la psiquiatría, la psicología y la medicina. Es algo a tener en cuenta, ¿eh? Tenía una práctica habitual desde hace muchos años. El señor Weiss es ahora un líder en la terapia de regresión a vidas pasadas. En su libro, Mensajes de los Maestros, Aprovechar el Poder del Amor, el Dr. Weiss cuenta la historia de un paciente llamado Diane, que trabajó como la jefa de enfermeras en un centro de atención de urgencias. Durante una sesión de regresión a vidas pasadas, Diane vivió la vida de una joven colono en América del Norte durante los primeros años del conflicto con los nativoamericanos. Ella específicamente habló de esconderse de una partida de caza con su pequeño hijo en un compartimiento secreto mientras su marido estaba ausente. Describió al bebé como teniendo una forma de media luna o espada curva debajo de su hombro derecho, como marca de nacimiento, mientras se escondía. Qué curioso. Por temor a sus vidas y en un esfuerzo para calmarlo, la mujer ahogó accidentalmente al niño, cubriendo su boca. Meses después de la experiencia de regresión, Diane se sintió atraída por un paciente que había sido admitido con ataques de asma. El paciente también sentía una conexión o familiaridad con Diane. Diane se sorprendió cuando se dio cuenta que tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el mismo lugar que supuestamente la tuvo su hijo. El Dr. Weiss afirma haber visto el asma en las personas cuyos anteriores recuerdos o muerte implica asfixia. Diane se casó con aquel paciente y formaron una familia. Interesante, ¿eh? Número 7. Escritura reencarnada. A los 6 años, Tanjarit Singh estaba viviendo en el pueblo de Aluna Mayana en la India.
El muchacho había estado reclamando desde la edad de 2 años que su verdadero nombre era Satnam Singh y que nació en el pueblo de Chakchela, en Jalandhar, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia. Taranjit supuestamente recordó que era un estudiante de 9º año de unos 15 o 16 años de edad y que el nombre del padre era Jit Singh. Un hombre en una moto había colisionado con Satnam, que estaba en una bicicleta, y lo mató el 10 de septiembre de 1992. Taranjit dijo que los libros que llevaba el día del accidente quedaron empapados con su sangre y tenía 30 rupias en su billetera. Era tan insistente y la historia tan extraña pero tan detallada que su padre, Ranjit, decidió investigar. Un profesor en Jalandhar le dijo a Ranjit que un niño llamado Satnam Singh realmente había muerto en un accidente y que el padre de este niño se llamaba Jit Singh. Ranjit se acercó a la familia de Satnam, que confirmó los libros empapados en sangre y los detalles de las rupias en su billetera. Cuando Taranjit y los miembros de la familia Satnam se encontraron cara a cara, Taranjit fue capaz de identificar correctamente a Satnam. En fotos se reconocía a sí mismo en su vida pasada. Un científico forense, Vikram Jachawan, leyó sobre Taranjit en los periódicos y decidió investigar más a fondo. Tomó muestra de la escritura de Satnam de un viejo cuaderno y los comparó con Taranjit. A pesar de que el joven no estaba acostumbrado a la escritura, la letra era casi idéntica. El doctor Chawan compartió sus hallazgos con sus colegas, quienes también encontraron increíbles similitudes. Ve, esas cosas es lo que te hace pensar que son pruebas, porque esa similitud de escritura, todos los detalles de la muerte del niño, del accidente de moto, ¿cómo lo iba a saber? Que da que pensar, la verdad, ¿eh? Número 6. Nació sabiendo cómo hablar sueco. El profesor de psiquiatría Ian Stevenson investigó numerosos casos del fenómeno de xenoglosia. Como hablar un lenguaje real del todo desconocido para el sujeto en su estado ordinario. Stevenson investigó a una mujer estadounidense de 37 años de edad, a quien llamó T. T nació y se creó en Filadelfia, hija de padres inmigrantes que hablaban inglés, polaco, yiddish y ruso en casa mientras ella estaba creciendo. Estudió francés en la escuela. Su única exposición al sueco eran algunas frases dichas en un programa de televisión sobre la vida de los suecos estadounidenses. Sin embargo, mientras que en 8 sesiones de hipnosis de regresión diferentes, T se convirtió en Jensen Jacobi, un campesino sueco masculino. Como Jensen, T respondió a las preguntas planteadas en el idioma sueco con respuestas en sueco, con cerca de 60 palabras no pronunciadas primero por el entrevistador de habla sueca. T, como Jensen, también fue capaz de responder a las preguntas en inglés con respuestas en inglés. Stevenson le dio a T 2 pruebas de polígrafo, una de asociación de palabras y una prueba de aptitud lingüística, todo lo cual ella lo respondió en sueco. También hablaron con su esposo, familiares y conocidos acerca de su aptitud o la exposición a los idiomas escandinavos. Todos estuvieron de acuerdo que ella no tenía ningún contacto. No enseñan lenguas escandinavas en las escuelas que T asistió. Número 5. ¿Da que pensar o no da que pensar? Es muy interesante. El fenómeno de xenoglosia lo he visto varias veces. Tuve un caso, pero es un caso a nivel espiritual de mi suegra, que de pronto entró en un trance, perdió el conocimiento y empezó a hablar en árabe. No tenía conocimiento en nada de árabe, nunca había hablado árabe, y llamamos a un vecino que sabía, que era árabe, y tradujo exactamente todo lo que yo estaba diciendo. Dice que hablaba perfectamente. El fenómeno de la xenoglosia, interesante. Recuerdos de monasterios. En su libro Tus vidas pasadas y el proceso curativo, el psiquiatra Adrian Finkelstein, un chico llamado Robin Hull, que a menudo hablaba en un idioma que su madre no podía entender. Ella contactó a un profesor de idiomas asiáticos, quienes identificaron la lengua como un dialecto hablado específicamente en la región del Tíbet. Robin dijo que él fue a la escuela hace muchos años en un monasterio, y es ahí donde aprendió a hablar ese idioma. Sin embargo, la verdad era que Robin aún no tenía edad
edad escolar y nunca había puesto un pie en un aula. El profesor investigó más basado en las descripciones de Robin y finalmente identificó un monasterio en las montañas de Kunlun que se identifica con lo que el niño detallaba. La historia de Robin inspiró al profesor a tomar un viaje al Tíbet, donde encontró dicho monasterio. Finkelstein se especializa en la hipnosis y la terapia de vidas pasadas. Número 4. El soldado japonés quemado. Otra investigación de Stevenson gira en torno a una chica birmana llamada Manwin Tar. Manwin Tar nació en 1962 y cuando tenía 3 años de edad comenzó a hacer referencia a una vida como soldado japonés. El soldado había sido capturado por los aldeanos birmanos y lo habían quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. El sujeto no fue identificado, pero como Stevenson señala, las circunstancias eran plausibles. En 1945, los aldeanos birmanos capturarían a cualquier rezagado de la retirada del ejército japonés y los quemaban aún con vida. Manwin Tar había nacido con defectos de nacimiento graves en ambas manos. Sus dedos medio y anular de la mano derecha eran palmeados y vagamente unidos. Ellos fueron amputados cuando tenía solo unos pocos días de nacida. Varios otros dedos estaban desaparecidos o tenían anillos, constricción. Un anillo en su muñeca izquierda tenía 3 depresiones separadas. También tenía, según su madre, una marca similar en su muñeca derecha que se había desvanecido. Las marcas eran inquietantemente similares a las de una cuerda quemada. El soldado japonés que había sido quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. Ella se comportaba como un hombre de niña, se vestía con trajes de niño y no le gustaba la comida típica birmana. Ciertamente, un caso interesante. Desde luego. Número 3. Las cicatrices de su hermano. En 1979, Kevin Christensen murió a la edad de 2 años. Una fractura en la pierna derecha a los 18 meses había revelado un cáncer metástico. La quimioterapia se administraba a través de la parte derecha de su cuello para combatir las muchas dolencias causadas por la enfermedad, incluyendo un tumor que causó que su ojo izquierdo se sobresaliera y un nódulo encima de su oreja derecha. 12 años más tarde, la madre de Kevin, que se había divorciado de su padre y se volvió a casar, tuvo otro hijo llamado Patrick. Desde el principio, había similitudes entre los medio hermanos. Patrick nació con una marca de nacimiento que parecía un pequeño corte en el lado derecho de su cuello. Fue en el mismo lugar donde Kevin recibía la quimioterapia. Aún más extraño, hubo un nódulo en el cuero cabelludo de Patrick en el mismo lugar que Kevin lo tenía. Al igual que Kevin, Patrick tuvo un problema con su ojo izquierdo que finalmente fue diagnosticado como leucoma corneal, que por suerte no era un tumor. Cuando Patrick comenzó a caminar, cojeaba, a pesar de que no había razón médica para que lo hiciera. Él afirmó tener un recuerdo de ir a cirugía. Cuando su madre le preguntó en qué parte de su cuerpo, Patrick señaló a la zona superior de su oreja derecha, en el mismo lugar que su medio hermano. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Número 2. Coincidencia. De gato. Cuando John McDonnell recibió 6 disparos fatales en 1992, dejó atrás una hija llamada Doreen, la que dio a luz a un hijo, William, en 1997. William fue diagnosticado con atresia de la válvula pulmonar, una condición congénita en la que la válvula defectuosa dirige la sangre desde el corazón a los pulmones. El ventrículo derecho de su corazón también estaba deformado, condición de la que William mejoró después de numerosas cirugías y tratamiento. Cuando John recibió un disparo, una de las balas entró en la espalda, golpeando su pulmón izquierdo y la principal arteria pulmonar en su corazón. La lesión de John y la condición de William afectaron el corazón y los pulmones de una manera muy similar. Un día, mientras trataba de evitar un castigo, William le dijo a Doreen: "Cuando eras una niña y yo era tu papá, nunca te golpeé, aunque te portabas muy mal". Declaraciones excesivamente familiares surgieron. William le pidió a Doreen que le contara qué había pasado con un gato que había tenido cuando ella era niña y que se llamaba Boss. John le había dicho a su hija que siempre cuidaría de ella y parece que regresó para cuidarla por el resto de su vida. Joder. Número 1. ¿De qué pensás, sí? El Dr. Brian Weiss se involucró con regresión a vidas pasadas a través de su participación en una paciente llamada Catalina, como se ilustra en su libro Muchas vidas, muchos maestros. Muy bueno el libro, ¿eh? Sesión de regresión. Catherine conmocionó al Dr. Weiss.
cuando ella mencionó que estaba en un estado del medio y que tanto su padre como su hijo estaban con ella. Su padre dice que usted lo va a reconocer porque su nombre es Avrom, y le detalló la muerte de su hijo que se debió a su corazón. El Dr. Weiss se sorprendió, ya que su paciente sabía muy poco acerca de su vida personal. Fotos de su hijo, así como la de su hija Jordania, estaban en su escritorio. Pero Catalina parecía estar hablando de Adam, el primogénito del médico que había muerto a solo 23 días de edad. Adán había sido diagnosticado con un problema pulmonar anómalo total, con un defecto en las venas pulmonares septales. Había crecido en el lado equivocado del corazón, de manera efectiva hacia atrás. Además, el padre del Dr. Weiss le decían Alvin, pero su nombre hebreo real era Avrom, tal como había sugerido Catalina. La revelación convenció al Dr. Weiss de la veracidad de las reclamaciones de regresión de Catherine y cambió el curso de su carrera. Estos fueron solo 10 casos de reencarnación y me interesa saber qué opinas. Son miles los casos, los testimonios, las pruebas. Interesante, y vuelvo a matizar que la gente que salen en estos documentales, gente que han estudiado estos casos, son científicos, la mayoría, son científicos, no son cualquiera, no es cualquier curioso, cualquier esotérico, cualquier persona metida en el mundo del ocultismo que afirma que esos casos que son verdad, que no sé qué, no. Esta gente se le ocurra, esta gente investiga, esta gente gasta mucho dinero en viajes para corroborar si eso es cierto, si no es cierto. O sea que, joder, que es muy fuerte que la gente pueda decir, yo no creo en eso porque no hay pruebas, ¿no? Porque esta gente justamente lo que está buscando es pruebas. Son pruebas lo que están buscando. Y algunos la han encontrado. Y son miles, es verdad lo que ha dicho ahí. Son miles de casos de supuesta reencarnación en el mundo. Miles. O sea, hay mucho para investigar. Mucha gente seria investigando. Y a mí me parece eso increíble. Así que gente, que muchísimas gracias por los que han estado en Kik, ¿vale? Os agradezco. Y los que han estado en Twitch, escuchando estos documentales científicos, hablando sobre el tema. Me gusta hablar con base, ¿no? Con base. Cuando se habla de espiritualidad, no es lo mismo, porque son fenómenos ya a nivel privado, a nivel de cada uno, ¿no? Que el que vive un fenómeno espiritual sabe que es real, pero demostrarlo científicamente es muy difícil. Ya hablaremos también, ya hemos hablado aquí sobre las SM, las experiencias cercanas a la muerte, y realmente ha estado muy bien cuando hablamos aquí de las pruebas también científicas de personas que han fallecido y durante la reanimación que los médicos, los sanitarios le han hecho, ha salido de su cuerpo y ha vivido la escena. Lo han explicado, se han ido a otro sitio, han vuelto y han contado todo lo que ha ocurrido en el quirófano, o todo lo que ha ocurrido en el accidente, o todo lo que ha ocurrido hasta en su casa, estando segundos o minutos muerto. La experiencia cercana a la muerte es algo muy interesante. Bueno, gente, terminamos aquí el tema de la reencarnación. Y bueno, espero que os haya gustado sus estudios y esas pruebas hechas por científicos. Si os dais cuenta, todos son psiquiatras, médicos, gente muy puesta en el tema y gente que le gusta investigar, ¿no? Porque hay muchos médicos que podrían investigar, pero no creen, no se molestan. Déjalo ahí, yo no creo en esas cosas. Raymond Mott es un psiquiatra muy famoso y era escéptico. Ahora es uno de los más creyentes en la vida después de la muerte. Es uno de los más creyentes. ¿Qué es lo que pasa cuando un científico manifiesta que ha dejado de ser escéptico? Que otros científicos le dan de lado. Y eso pasa muy a menudo. Y es una pena que la gente todavía tenga esa mentalidad. Si tu compañero de ciencia investiga eso, respétalo y procura enterarte de lo que ha investigado.
No, tú no puedes tasar por tu incredulidad, tasar a tu compañero de falso, de mentira, de lo que está haciendo un obsesionado, que es un místico. No. Aquí se basan en pruebas, investigación y casos. ¿Sabes? Ojalá yo pudiera haber investigado todos los casos que tuve de reencarnación, de regresión a vidas pasadas, que la sigo haciendo y la seguiré haciendo. Sí, piensan que se ha ido la olla, sí, Sarita Lolita, claro, eso es lo que pasa siempre. Una pena. Yo recuerdo que yo entrevisté en mi programa de radio, tuve la gran satisfacción de haber entrevistado uno de los médicos más puestos en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que se llamaba porque ya se ha ido al otro lado, Enrique Vila, un gran hombre que echamos de menos porque se llevó 30 años en el hospital investigando todos los casos de experiencias cercanas a la muerte que ocurría allí. Cada vez que se enteraba que un paciente había sido reanimado después de unos minutos muerto, él investigaba, buscaba, registraba los casos, y en mi programa de radio le hicimos una entrevista muy curiosa. La podéis encontrar, yo tengo aquí un enlace puesto aquí en el chat, que es automático, que sale por ahí, que dice algunos de mis programas de radio. Busca, porque está en iVoox. Darle al enlace, buscarlo, porque está muy interesante, en el caso, la entrevista de Enrique Vila. También hablaremos un día de exorcismo también, porque yo entrevisté a uno de los mayores exorcistas de la Iglesia Católica de España, el famoso Padre Fortea. Fue una entrevista muy buena. Yo echo mucho de menos la radio, echo mucho de menos mi programa, porque estuve 9 años en antena y la verdad es que me gustaba lo que hacía. Y hubo entrevistas con gente muy importante, ¿saben? Como el Padre Fortea, por ejemplo, ¿no? Un exorcista de la Iglesia Católica y que creía ferventemente en el diablo, ¿eh? Lo contaba con muy convencido, la verdad. Se respeta, ¿no? Pero es muy interesante también. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado y ahora cambiamos el ambiente, porque la verdad es que hemos estado aquí hablando de cosas bastante serias. No es habitual en el canal, ¿eh? De hecho se han ido gente por eso. Se han ido gente, pero en fin, se respeta, ¿no? Pero ha entrado otra gente, mira, principalmente en Kik y en Twitch también han entrado, ¿ves? Han entrado gente, han estado ahí. Sí, han estado ahí escuchando todo lo que hablábamos. Y eso significa que, bueno, algo hemos transmitido, ¿no? Dentro de este directo. No todo va a ser cachondeo, no todo va a ser bromas, cachondeo. No, yo creo que hay momentos para todo. Y a mí me gusta de vez en cuando pasar algo de los conocimientos que yo tengo dentro de la materia. Y sí, ahí puedo decir que yo me considero bastante experto en este tema, en el tema de la hipnosis, de las regresiones, de toda esa área de la mente humana, que es muy interesante. Y repito que la hipnosis es una gran herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿eh? No me imagináis. Pues eso, gente, cambiamos el ambiente, ¿no? Ya está bien. Vamos a cambiar el ambiente. Hemos cambiado, ¿no? Sí, Sarita Lolita. Sarita Lolita dice, bueno, habrá gente que le interesa y entrarán más. Y los otros entrarán cuando se hable de otras cosas. Hay gente para todo. Así dicen, no sé si es una leyenda, el Joselito el Gallo, de aquí de Sevilla, decía, hay gente para todo. Y la verdad que sí, hay gente para todo.